¿Cuántos están con gozo esta mañana? De verdad, ¿cuántos están contentos esta mañana? ¿Cuántos, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, hoy dijeron: Señor, heme aquí, tómame a mí, envíame a mí, santo eres, Señor? Aleluya. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Predispón tu corazón, amada iglesia, porque hoy el Espíritu Santo va a hablarte con la dulzura con la que Él siempre te ha hablado. Hoy el Espíritu Santo quiere ministrar nuestros corazones. Hoy quiere que tu vida y mi vida estén prestas a escucharlo a Él. Santo eres, Señor. Qué bendición poder reunirnos alrededor de esta mesa. Es una bendición porque había algo en el diseño que Dios tenía para su pueblo, que siempre que el pueblo de Israel levantaba un campamento, lo que quedaba en el centro del campamento no era la casa del líder, no era la tienda de Moisés, era el tabernáculo de Moisés, del Señor. Y es impresionante cómo el Señor, todo lo que hacía era alrededor de Él. Por eso nosotros todo lo que hacemos debe ser alrededor de Él. Y cuando digo alrededor de Dios, estoy hablando alrededor de su pueblo, alrededor de las almas, alrededor de lo que Dios ama. Es una bendición que hoy podamos reunirnos, amados, para celebrar la cena del Señor. Por eso es que hoy, antes de acercarnos al pan, antes de tomar el vino, yo quiero que hoy nosotros podamos predisponer nuestro corazón. Porque hoy quiero hablar sobre algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón hace unos días. Pero para poder desarrollar esta palabra tenemos que recordar lo que la palabra de Dios dice por medio del apóstol Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 28. Ahí en estas pequeñas palabras hay algo que como iglesia, como hijo de Dios, no podemos ignorar. Y el apóstol está diciendo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Como decía hoy la hermana Edith, da gusto tener discernimiento espiritual, pero primero que el discernimiento te discierna a ti. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo: pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Amados, esto es un examen espiritual que no busca decirte no eres digno, que busca decirte arrepiéntete, hijo mío, y participa de mi mesa. Amados, hoy quiero compartir un tema, y no solo porque hoy vamos a estar aprobados para participar del cuerpo y la sangre de Cristo, sino porque hoy vamos a conocer una de las obras más poderosas que realiza el Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios e incluso en la de aquellos que no le conocen. Porque la labor del Espíritu Santo, una de su labor es convencer. Por eso yo quiero que repitas conmigo: convencer. Esa es una de las obras del Espíritu Santo. Por eso el tema que traigo hoy es la convicción que precede a tu milagro. Porque primero Él convence, esa es la acción, eso es lo que Él hace. Después viene la convicción porque Él obra en nuestra vida. Y muchas personas anhelamos milagros de Dios, buscamos respuestas sobrenaturales. Todos queremos ver sanidad, transformación en nuestra vida. Todos queremos ver algo grande hecho de parte de Dios. Pero sin embargo hay personas que no comprenden que antes del milagro, antes de las grandes obras, existe una muy silenciosa, que es la labor del Espíritu Santo de convencernos para preparar la tierra para el milagro que Dios quiere hacer. A menudo queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, pero Dios primero quiere transformar lo que está dentro.
A menudo queremos que Él sane las heridas, pero primero Él necesita que entreguemos, que rindamos aquello que impide que la sanidad sea una obra en nuestra vida. A menudo queremos recibir milagros, pero Dios primero quiere que prepares el terreno para que cuando el milagro llegue en su tiempo y no lo pierdas. Por eso antes de restaurarnos, Dios muchas veces va a confrontarnos. Y en esa confrontación, después de esa confrontación viene la liberación, viene la restauración, viene el milagro. Por eso Jesús dijo en Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice que cuando Él venga, iba a haber un intercambio entre Jesús y el Padre. Él se fue para que el Espíritu Santo viniera. Aquí dice cuando Él venga, pero ya sabemos que Él ya vino. Sabemos que ya Él está. Y la palabra convencer proviene del griego elencho. Y esta palabra significa exponer, traer evidencia, corregir, sacar a la luz. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso cuando el Espíritu Santo convence, Él está buscando iluminar áreas que están en tinieblas. Él está derribando engaños y argumentos que el enemigo por años ha permitido que sean parte de nuestra mentalidad y de nuestra identidad. Por eso su propósito del Espíritu Santo no es condenar. El diablo te condena, pero el Espíritu Santo no condena. Su propósito es restaurar. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Él no busca alejarnos de la presencia de Dios. Él busca devolvernos a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y esto cobra un significado especial en la Santa Cena. Porque antes de participar del cuerpo y de la sangre, Él lo que quiere es que nosotros nos convenzamos de que necesitamos de Él, que nos alineemos a Él. Y hoy el Espíritu Santo más que nada nos está invitando a mirar nuestro corazón. Y ahí donde estás, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Porque hoy el Espíritu Santo, Él quiere que hagas una mirada hacia adentro. Él quiere que dejes de mirar hacia afuera. No mires tu montaña, no mires tu gigante, no mires las circunstancias, no mires el proceso, no mires la adversidad. Solo mira hacia adentro porque Él está ahí. Él está dentro de ti. Y hoy el Espíritu Santo nos está llamando a reconciliarnos con Dios. Nos está llamando a perdonar, nos está llamando a arrepentirnos. Hoy el Espíritu Santo nos está renovando ese compromiso por medio de su Santa Cena con Cristo. Por eso Él hoy quiere traer no solo un milagro a tu vida, porque muchas veces ignoramos que las circunstancias, que las pruebas y los procesos no son el fin. No es el fin. Pero Dios quiere obrar un milagro primero en tu interior. Porque el verdadero milagro, amados, comienza cuando el corazón endurecido, el corazón rebelde, el corazón que se ha contaminado, comienza a ser tratado por Él. Cuando ese corazón duro vuelve a ser sensible a la voz de Dios. Cuando el arrepentimiento abre la puerta a la restauración. Porque, amados, hay algo que sí tenemos que afirmar. Y es que donde el Espíritu de Dios está, allá hay libertad. Y si el Espíritu está dentro de ti, hay libertad para ti. Y la palabra también dice que Él es el que nos conduce a toda verdad. Y esta es la verdad. La convicción del Espíritu Santo nunca será un obstáculo para tu milagro. Es Dios preparando tu corazón para recibirlo. La Santa Cena trae liberación, trae sanidad.
trae alineamiento, trae reconciliación. Por eso hoy el Señor nos está llamando a rendir nuestro corazón. La Santa Cena es uno de los momentos donde el Espíritu Santo nos examina, nos corrige, nos restaura y nos acerca más a Cristo. Pero eso ocurre cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. Por eso hoy y desde ahora y para siempre, déjalo que Él te convenza. Porque desde esa convicción, desde ese acto de que Él te convenza, vendrá la convicción, la certeza, el milagro. Por eso ahí donde estás, quiero que le digas gracias, Espíritu Santo. Gracias, precioso Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, cuando el Espíritu Santo convence, su propósito nunca va a ser condenarte. Por eso es tan importante conocer cómo obra el Espíritu Santo. Pero lastimosamente todavía hay gente que confunde condenación. Hay gente que todavía confunde convicción con condenación. Y yo quiero decirte algo, porque para entender la obra del Espíritu Santo tenemos que reconocer qué hace el Espíritu Santo y cómo lo hace. Entonces, detrás de muchas de las inquietudes, detrás de muchos de los quebrantos, detrás de muchos de los procesos no está el diablo, está Él haciéndote un mejor carácter. Está Él sacando a la luz lo que tiene que ser desechado. Por eso la convicción del Espíritu Santo no es el final del proceso, es el comienzo después de haberte convencido. Porque la puerta al arrepentimiento es después que nos convence. La puerta a la restauración es después de que Él trae luz a nuestra vida. Por eso Jesús dijo en Juan 16:8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el versículo 9 dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Cuando leemos este versículo, uno esperaría que Jesús está diciendo de pecado. Me va a convencer de idolatría, me va a convencer porque he mentido, me va a convencer de todos los pecados que son visibles. Pero de hecho, esto está mucho más allá. Porque cuando Jesús dice por cuanto no creen en mí, Él no está atacando solamente el hecho de pecar, Él está atacando la raíz que se llama incredulidad. La incredulidad es la raíz de toda rebelión. Detrás de todo pecado existe una independencia de Dios. Cada vez que alguien peca, hay una independencia de Dios. Porque el que depende 100% de Dios no peca. Con esto no digo que somos perfectos. Estoy hablando de que procuramos caminar en el temor de Dios. Por eso, amados, el Espíritu Santo le está mostrando al hombre que no estás lejos de Dios solamente por pecar, sino porque has rechazado al Hijo de Dios. Por eso Jesús que está diciendo, por cuanto no creen en mí. Entonces, ¿a quién convence aquí el Espíritu Santo? Primeramente al incrédulo, al que no cree en Dios. Ese es el primero, al que dice: soy una buena persona, no le hago daño a nadie, mi pecado está por debajo de aquel. Entonces el Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a convencer. Pero hay algo sobrenatural aquí, y es que hay un ejemplo claro de esto en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2 vemos cómo Pedro se levanta y predica a una multitud. Y cuando él predica a esa multitud en su corazón se compungieron, se convencieron. Dice Hechos 2:37:
Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ellos reconocían que habían pecado. Ellos reconocían que tenían una necesidad de arrepentimiento. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo convence al que no ha recibido a Cristo en su corazón. Pero aunque este pasaje habla explícitamente más para los inconversos, esto no queda ahí, porque también el Espíritu Santo sigue convenciendo a los hijos de Dios. ¿Y qué sucede con el creyente? La diferencia está en el propósito. Para los incrédulos, convence para salvación. Para el Hijo de Dios, para transformación. El creyente, amados, cuando es procesado, cuando es convencido por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo diciéndote: hey, quiero corregir tu camino. Porque a veces creemos que solamente Él convence al que está afuera. Él también está para convencernos a nosotros. Es cuando el Espíritu Santo te dice: has pecado, te has equivocado, regresa, vuelve a casa. Si aparte de decirte esa voz, has pecado, no mereces ser hijo de Dios, ese no es el Espíritu Santo. Él te va a decir: vuelve a casa, arrepiéntete, regresa, todavía estoy trabajando contigo, no te desesperes. Esa es la voz del Espíritu Santo. Pero el salmista, amados, David experimentó esto, porque dice que él, después de haber pecado, dice que él se arrepintió. Pero antes de arrepentirse dice: mientras callé se envejecieron mis huesos. Él estaba pasando por un proceso. Quiere decir que la mano de Dios estaba pesando sobre David. Pero el Espíritu Santo llegó por boca del profeta Natán, no para destruir a David, sino para que él se reconciliara con Dios. Entonces, cuando David confesó su pecado, obró la misericordia de Dios, porque la misericordia quita lo que merecemos. Él tenía huesos envejecidos, estaba mal. Amados, por eso es que tenemos que conocer la diferencia entre condenación y convicción. Porque el enemigo, cuando condena, dice: no hay esperanza para ti, no esperes que pase algo con tu vida, no va a pasar. Dios ya terminó contigo, Dios ya se cansó de ti. Esas son las mentiras del diablo. Pero cuando el Espíritu Santo convence, Él viene para que reconozcas el error, lo confieses, te arrepientas y busques de Él. Por eso, amados, la condenación siempre te va a alejar de Dios. La convicción te va a acercar a Dios. Si hay algo que te está alejando de Dios por culpa, vergüenza o remordimiento, abre tus ojos y discierne correctamente, porque no es el Espíritu Santo. Porque la condenación va a destruir tu esperanza, pero la convicción te muestra una puerta abierta para restaurarte. Por eso, después de esto, amado, cuando estuve analizando este versículo, me surgió una pregunta. Y la pregunta era: ¿qué es lo que verdaderamente el Espíritu Santo ve en nosotros cuando nos convence de pecado? Y muchas veces, cuando escuchamos que el Espíritu Santo convence de pecado, pensamos inmediatamente en grandes pecados. Y a veces ignoramos las pequeñas zorras que están ahí contaminando. Muchas veces pensamos en cosas que hacemos mal, de gran magnitud, errores, grandes caídas, pero a veces ignoramos las pequeñas cosas. Sin embargo, cuando Dios trata con una persona, Dios no quiere tratar lo que se ve, Dios primero quiere tratar lo que está adentro, para que lo que se vea sea evidencia de lo que se ha hecho. Por eso, cuando el Espíritu Santo comienza a convencernos, es cuando comenzamos a entender de que la Biblia utiliza palabras para referirse a esto. Y cuando estamos hablando, de vuelta, si me pones Juan 16:9, por favor. Juan 16:9. Dice: de pecado, dice, por cuanto no creen en mí. En la palabra de Dios se usan diferentes palabras: pecado,
iniquidad, transgresión. Y lo que más me sorprendió de esto es porque la obra del Espíritu Santo no se limita a un área de nuestra vida. La obra del Espíritu Santo es una obra completa, es una obra perfecta. Pecado, la idea central de pecado dice que es errar el blanco. Quiere decir desviarse del propósito de Dios. Quiere decir, Dios nos llama a amar, perdonar. Dios nos llama a obedecer. Cuando nos desviamos de eso, ¿qué estamos haciendo? Errando al blanco. Ahora, dentro de errar al blanco también hay un pecado que muchas veces ignoramos, olvidamos. Y la Escritura lo llama como aquel pecado que omitimos. Y es cuando dice la palabra: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quiere decir que no es solamente hacer lo malo, también es dejar de hacer lo correcto, también es pecado. Entonces no todo, amados, es solamente enfocarnos en los errores, porque quizás tienes el fruto del Espíritu Santo grande en tu vida. Quizás el dominio propio, la misericordia, el amor está a flor como fruto. Quizás dices: no estoy viviendo en mal, no estoy haciendo mal, estás a cuenta. Pero ¿y qué estás dejando de hacer que sea correcto? Por eso, amados, es importante no ignorar esto. La segunda palabra que les mencioné es la palabra iniquidad. Iniquidad. La palabra iniquidad tiene una idea más profunda, porque habla de torcedura, perversión, inclinación arraigada. No habla de una caída puntual, habla de patrones repetitivos. Quiere decir que puede ser un orgullo repetitivo, una amargura arraigada, una manipulación constante, una rebeldía persistente, hábitos intensos que no son buenos delante de Dios. Entonces no es solo una reacción, hay una raíz. Hay una raíz. Y la tercera palabra que les hablé es transgresión. La transgresión es cruzar un límite conocido. Es saber que yo puedo llegar hasta aquí, pero aún así voy a probar un chiquitito a ver qué pasa. Y es cuando la gente empieza a jugar con la gracia de Dios. Sé que no debo llegar hasta ahí, pero me lo merezco. No, la carne es la que lo está pidiendo. Entonces el Espíritu Santo convence de pecado. No solamente está señalando acciones equivocadas, está trabajando un ser completo. Quiero que entiendas esto, amado, porque cuando Adán pecó, no solamente se dañó la atmósfera espiritual, el lugar donde él estaba, sino que también se dañó su conducta, su naturaleza. El espíritu que estaba en él, que tenía vida, ahora estaba muerto. Las emociones que él no conocía, como las heridas, los desprecios, la falta de perdón, el rencor, la amargura, empezaron a trabajar en su alma. Y por consecuencia el cuerpo comenzó a manifestar lo que tenía dentro. Por eso la obra restauradora del Espíritu Santo alcanza todo nuestro ser. Todo. Y lo dijo el apóstol Pablo en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Quiere decir que el Espíritu Santo no viene solamente a corregir nuestro comportamiento. Él también viene a modificar malos hábitos. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, ¿qué está hablando? El ser completo. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, amados, que aquí se mencionan tres áreas: el espíritu, el alma y el cuerpo. Quiere decir que toda la obra de Dios, del Espíritu Santo en la vida de una persona es completa. Por eso Jesús dijo: de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces lo primero que tenemos que entender, que la palabra pecado, a lo que está hablando Jesús, esa primera palabra es porque el espíritu primero trata con el espíritu del hombre.
La primera obra del Espíritu Santo es con nuestro espíritu muerto, con nuestro espíritu vacío, con nuestro espíritu sin Cristo, para que nuestro espíritu pase de muerte a vida. Esa es la primera obra que el Espíritu Santo hace. Cuando éramos inconversos, cuando recibimos a Jesús, esa es la primera obra. Quiere decir que la raíz del pecado que había separado al hombre de Dios es reconciliada ahora por medio de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Pero cuando avanzamos un poquito más, el Espíritu Santo también trata con nuestra alma. Y es ahí donde entra la obra del Espíritu Santo por la iniquidad. Por eso es que le hablé de pecado, iniquidad y transgresión. El Espíritu ya lo trabajó. Ahora está trabajando la iniquidad. ¿Qué está trabajando en el alma? Las raíces, las heridas, los patrones, las deformaciones internas. Eso está trabajando el Espíritu Santo. Él trabaja con el orgullo, la amargura, el rechazo, el resentimiento. Todo lo que está arraigado en el alma, Él lo trabaja. Por eso muchas veces que el Espíritu Santo nos muestra que no es solamente lo que hicimos, hay algo más profundo y es la raíz que tiene que ser arrancada para que el alma sea sanada. Y lo tercero es el Espíritu Santo tratando con nuestro cuerpo. Transgresión. Transgresión. ¿Por qué? Porque la transgresión es lo que se termina manifestando fuera. Lo que hay dentro termina manifestándose fuera. Entonces el Espíritu Santo es tan perfecto, tan maravilloso, que Él trabaja todas las áreas de nuestra vida. Él trabaja el espíritu, trabaja el cuerpo, trabaja el alma. Quiere decir que lo que comenzó en el espíritu, en un inicio para conversión y salvación, hoy está trabajando y obrando en nuestra alma, para que nuestra carne manifieste el testimonio de la carta expedida que tenemos que ser en Cristo Jesús. Por eso, amados, tarde o temprano lo que no es sanado terminará manifestándose. Por eso, amada iglesia, debemos conocer cuál es la obra del Espíritu Santo. Uno de los pecados que dicen el pecado imperdonable es atribuirle al enemigo obras del Espíritu Santo. Y a veces le estamos atribuyendo procesos al diablo, visitaciones al diablo, todo al diablo. Y puede ser que él tenga el permiso, la libertad, la puerta, lo que sea, pero detrás de eso hay un espíritu que quiere reconciliar tu espíritu con Dios. Hay un espíritu que quiere sanar nuestra alma para que estemos bien delante del Padre. Para que el pecado, la iniquidad y la transgresión no formen parte de la vida de un hijo de Dios. Pero tenemos que dejar que Él nos convenza. Por eso antes de la salvación, Él nos convence para traernos a Cristo. Entonces la meta nunca ha sido destruirnos, la meta es llevarnos hasta la última puerta, la única puerta, la puerta angosta. Por eso, amados, mientras el enemigo te acusa, el Espíritu Santo te estará convenciendo. Mientras el enemigo, la gente, te esté diciendo no tiene solución, mientras que la gente te esté diciendo Dios ya terminó contigo, no hay caso contigo, el Espíritu Santo te está recordando: esto es lo que tienes que cambiar. Solo arrepiéntete, solo entrégame tu corazón, toma la gracia. Cada día tiene una porción de gracia. Amados, el Espíritu Santo nunca revela algo sin propósito. Todo lo que sea revelado en nuestra vida viene porque Él quiere sanar. Todo lo que sea expuesto en nuestra vida es porque Él quiere restaurarlo. Todo lo que nos confronta es porque Él lo quiere transformar. Todo lo que hoy te puede herir es porque Él lo quiere curar. Porque el objetivo final no es señalar el problema, es formar a Cristo en nosotros. Por eso mi medida es Cristo, tu medida es Cristo. No te compares. No mires a los demás de una manera diferente. Porque cuando miramos a los demás y nos comparamos con los demás, y mucho menos con los que están fuera, no estamos haciendo la obra correcta. Porque la única vara de medir es Cristo. Por eso cuando el Señor dijo, no mires la paja de tu hermano, te estaba diciendo, no mires la paja de tu hermano. Mira si yo formo parte de ti. Mira si yo me manifiesto en ti. Por eso, amados,
Después de todo esto que hemos visto, entendemos que el Espíritu Santo obra en un ser completo. Cuando sientas que tu cuerpo, como el salmista David, están envejeciendo, cuando sientas que hay enfermedad, cuando sientas que hay procesos físicos, antes de cuestionar un ataque del diablo, pregúntale al Espíritu Santo: ¿hay algo de lo que me tenga que arrepentir? ¿Hay algo que dio legalidad a esto para que ocurra? Hay que preguntarle al Señor, porque hay cosas que son físicas, hay cosas que vienen por la edad, hay cosas que van llegando, porque también somos personas que el cuerpo va decayendo. Pero que no sea por una puerta abierta, que no sea por una falta de confesión, que no sea por un arrepentimiento. Porque el Señor dice que aún en medio de la prueba Él nos sostiene, Él está con nosotros. Por eso, amados, muchas veces podemos llegar a la presencia de Dios esperando que Él cambie nuestras circunstancias. Pero muchas veces, cuando llegamos que Él cambie las circunstancias, esperamos que Él haga un milagro en la familia, que Él haga un milagro en la salud, que Él haga un milagro en las finanzas o en el matrimonio. A veces esperamos que Él haga un milagro en los hijos que están rebeldes, que están fuera, que están perdidos. Pero muchas veces hay cosas que tenemos que entender. Dios quiere primero hacer el milagro en ti. Porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo podremos sostener? ¿Cómo pueden ir dos juntos si no están de acuerdo? Entonces hay que haber un acuerdo. Entonces, si nosotros no permitimos que el Señor obre en nuestra vida como Él quiere, ¿cómo puedo estar de acuerdo con el que camina conmigo? Porque si estás en un hogar donde necesitas restaurar cosas, que Dios haga obra, y solo estás tú peleando, hay alguien que está contigo, y es el Señor. Pero tenemos que estar de acuerdo con Él. Por eso hoy el Espíritu Santo nos ha mostrado que muchas veces antes de hacer un milagro, antes de obrar en algo, primero trabajará con nosotros. Porque antes de sanar una situación, muchas veces Él quiere sacar aquello que provoca la enfermedad. Antes de restaurar, simplemente Él dice: primero tu alma necesita ser trabajada. Por eso el título de esta enseñanza, amado, es la convicción que precede al milagro. Convencer es la acción que realiza el Espíritu Santo. Esa es la acción. Pero convicción es el resultado del Hijo de Dios cuando se deja convencer. Por eso el milagro precede la convicción. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo nos convence, cuando Él nos convence, cuando le permitimos trabajar en nuestra vida, Él nos va a dar no solo la acción de convencernos, sino el resultado de la acción de creer, de una convicción, de una fe, de una certeza que lo que Él dijo es que Él está contigo todos los días de tu vida. Por eso, amados, mientras el Espíritu Santo nos convence, el Hijo de Dios experimenta convicción. Por eso, mientras hoy el Espíritu Santo va a estar hablando a nuestra vida, mientras hoy el Espíritu Santo va a estar produciendo un efecto en nuestro corazón, haciéndonos recordar, pensar, hoy el Señor no solamente quiere que tu vida sea una vasija para que Él esté, Él quiere que esa vasija esté limpia. Dios está preparando un terreno. Dios está quitando lo que estorba. Dios quiere remover lo que te inquieta. Por eso, amados, hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Hoy vamos a reconciliarnos con Él. No importa lo que hiciste, no importa cómo llegaste, ya eso quedó pasado. Es ahora, en este momento y de aquí en adelante. Por eso, amado, la restauración es una obra perfecta y eso lo hace el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón rendido. Oye el Espíritu Santo. Oye la voz del Espíritu Santo. Todo lo que Él ha hablado a tu corazón.
Esos pensamientos que te vienen y tú le dices al Señor, pero tú no viste lo que me hizo. Señor, ¿qué pasó? ¿Tú no estuviste ahí? Solo escucha su voz. Si hay algo que reconoces que Él tiene que corregir, diles, Espíritu Santo, corrígelo. No te guardes nada para ti. Si hay algo que sabes que Él tiene que sanar, dile, sánalo. Y si ya lo intentaste demasiado, dile, Señor, ya no sé qué más hacer. Lo he intentado todo. Ya no tengo fuerzas. Solo puedes hacer algo tú en mi vida. Si reconoces que hay algo que entregar, no dudes, entrégaselo. Pero entrégale también la llave de esa puerta para que no tengas acceso. Si hay algo que tengas que rendir, simplemente dile, te lo rindo, Señor. No guardes nada. Porque hoy el Espíritu Santo quiere recordarte que Él hizo un intercambio con Jesús. Y el intercambio es porque Él vino para salvarte, para sellarte, para prepararte, para restaurarte, para entregarte aquello que te pertenece como hijo. Porque el Espíritu Santo vino a hacer un milagro. Y el primer milagro fue que nos reconcilió con nuestro Creador. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Cuando la persona, el ser humano, entiende que nosotros somos solo un punto en una eternidad. Los años que vivimos como seres humanos somos un puntito en una eternidad. Quiere decir que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia está hablando del 99,9% de nuestra vida. Y solo ese 1% de añadidura bastará para que el tiempo que estés en la tierra lo vivas como Él quiere y como a ti te dará gozo y alegría. Espíritu Santo, yo te pido que hoy examines nuestro corazón. Revela lo que necesita ser revelado. Sana lo que necesita ser sanado. Restaura lo que necesita ser restaurado. Porque hoy queremos participar de tu mesa, Señor. Haz que tu obra, Espíritu Santo, continúe en nosotros como lo prometiste. Porque hoy entendemos que la convicción que viene de ti no es un obstáculo para el milagro, es el comienzo para que el milagro se haga, la sanidad llegue, la restauración esté, y todo lo que en nuestra vida sea obstáculo dejará de serlo, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor.